Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Parada, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional en modalidad virtual de la Corporación Universitaria Republicana. El video de hoy tratará sobre gasto público y el gasto público en Colombia para la materia Economía Colombiana. Primero definiremos qué es el gasto público. El gasto público se refiere a cualquier gasto realizado por el gobierno en bienes y servicios, transferencias de efectivo y otros tipos de pagos. El gasto público puede ser utilizado para una amplia variedad de propósitos, incluyendo el pago de salarios y beneficios a los empleados del gobierno, la financiación de programas de asistencia social, la construcción de infraestructura y la financiación de proyectos de investigación, entre otros. El gasto público se financia a través de impuestos y otros ingresos gubernamentales como la venta de gubernamentales. El nivel y la naturaleza del gasto público puede tener un impacto significativo en la economía y en la vida de las personas, ya que puede afectar los precios, el empleo y la distribución de la riqueza. En general, el gasto público se divide en tres categorías principales: gasto corriente, gasto de capital y transferencias. El gasto corriente se refiere a los gastos regulares y recurrentes como el pago de salarios y el mantenimiento de edificios y equipos. El gasto de capital se refiere a los gastos destinados a la construcción o adquisición de activos a largo plazo, como carreteras, puentes o equipos. Las transferencias se refieren a los pagos realizados por el gobierno a individuos o empresas, como pagos de asistencia social o subsidios a la agricultura. Por función, el gasto público se puede clasificar según la función o el objetivo para el cual se destina. Las funciones del gasto público incluyen, entre otras, educación, salud, defensa, justicia, transporte y protección social. Por tipo de gasto, el gasto público se puede clasificar según el tipo de gasto que presenta. Los principales tipos de gasto público incluyen gasto corriente, gasto de capital y transferencias. Por sector, el gasto público se puede clasificar según el sector al que se dirigen. Los principales sectores a los que se dirige el gasto público son el gobierno central, los gobiernos locales y las empresas públicas. Por funcionamiento, el gasto público se puede clasificar según la fuente de financiamiento utilizada para cubrirlo. Las principales fuentes de financiamiento del gasto público incluyen impuestos, préstamos, emisión de bonos gubernamentales y donaciones. Es importante destacar que la clasificación de gasto público puede variar según el país y la fuente utilizada para realizar la clasificación. ¿Qué determina el gasto público? El gasto público está determinado por una serie de factores como son las políticas gubernamentales. El gasto público es una herramienta importante de las políticas gubernamentales y puede ser utilizado para alcanzar objetivos económicos, sociales y políticos. Las políticas gubernamentales incluyen programas de gasto en áreas como la salud, educación, infraestructura, seguridad y defensa. Las necesidades de la sociedad. El gasto público también puede ser influenciado por las necesidades y demandas de la sociedad. Por ejemplo, si la población necesita una mayor inversión de seguros de salud, el gobierno puede aumentar el gasto de ese rubro para satisfacer esas necesidades. Las condiciones económicas. El gasto público también puede ser influenciado por las condiciones económicas del país durante la recesión económica. Por ejemplo, el gobierno puede aumentar el gasto de programas de estímulo para impulsar la economía. Por último, la capacidad financiera del gobierno. El gasto público también está determinado por la capacidad financiera del gobierno, que depende de factores como los ingresos fiscales, la deuda pública y la capacidad de financiamiento en los mercados internacionales. En resumen, el gasto público está influenciado por una variedad de factores que incluyen las políticas gubernamentales, las necesidades de la sociedad, las condiciones económicas y la capacidad financiera del gobierno. Ahora nombraré la clasificación del gasto público en Colombia. Según el Departamento Nacional de Planeación, en 2015 Colombia asignó 71.7 billones de pesos como partidas del gasto social. El sector educación recibió cerca de 31%, salud el 21%, pensiones el 24% y servicios públicos el 5,2%. En todo caso, es difícil
Saber cuánto gasta el Estado en educación, salud o seguridad, en todos sus niveles con independencia de lo que se ejecuta cada entidad. Y los programas y proyectos se podrán agrupar de tres maneras. Primero, por sectores socioeconómicos. En segundo lugar, de acuerdo a los rubros generales del gasto, como son remuneraciones, bienes y servicios, transferencias, intereses de la deuda e inversión pública. Y en tercer lugar, de acuerdo a la composición administrativa del Estado, que serían los ministerios, departamentos y municipios. Por ahora nombraré algunos de los sectores más importantes a los que se le destinó presupuesto en el país. Primero encontramos la salud. En términos de gasto total de salud por persona, el gasto de funcionamiento en Colombia, excluyendo los gastos de inversión, es bastante bajo. Fueron $964 por persona al año, de los cuales 724 provienen del gobierno y 240 son privados. Los países de la OCDE gastan mucho más en salud, entre un promedio de $4.003. En Estados Unidos se gasta $9.892 por persona. Segundo, vivienda. Del total del gasto social, 71.7 billones de pesos en 2015, el gasto en programas de vivienda representó el 2.6%, equivalente a cerca de 1.8 billones de pesos. No obstante el impulso a diferentes programas de vivienda, el gasto en programas de vivienda no es significativo en el conjunto de gasto social. Entre dichos programas resaltan programa de vivienda 100% subsidiada, subsidio familiar de vivienda y Mi Casa Ya. Tercero, sector educación. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, en el 2017, Colombia gasta menos por estudiante de primaria que México, Argentina, Brasil y Costa Rica, y menos que todos los miembros de la OCDE, mientras que Colombia invierte $2.490 a paridad del poder de compra por estudiante de primaria. El promedio de la OCDE es de $8.733. En educación secundaria y media, el gasto colombiano es de $3.040 por estudiante, mientras que el promedio de la OCDE es de $10.104 por estudiante. Insuficiencia e ineficiencia del gasto público en Colombia. Como se señaló, los niveles de gasto público en Colombia son insuficientes para cumplir el mandato constitucional de una provisión adecuada de bienes y servicios públicos e infraestructura, y son bajos como proporción del Producto Interno Bruto frente a los países de la OCDE y otros países latinoamericanos. Tampoco cumplen los requisitos de una gestión eficiente y eficaz. Además, mantienen una rigidez que hace difícil reprogramar el gasto de acuerdo a las necesidades sociales. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia? La principal razón del bajo gasto público es, como se señaló, el insuficiente recaudo tributario, muy inferior a los estándares de los países desarrollados del promedio de la OCDE. A su vez, una parte significativa de los recursos se pierde en la corrupción, en contratos de obras públicas, cuyas magnitudes es muy difícil de establecer, pues solo se conocen los actos que se ventilan en público. Otra parte se pierde en pagar favores políticos, como la contratación personal, lo cual refuerza el clientelismo. La insuficiencia del gasto es más grave si a los mandatos constitucionales se añade la financiación de acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC. El monto estimado por el gobierno es de 140 millones de pesos en el periodo 2017 a 2031, a los que se habría que sumar más de 224 billones para el componente rural, estimado por la misión de la transformación del campo colombiano, y 35 billones para cubrir la ley de víctimas y restitución de tierras, de acuerdo a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo. Dificultades en la gestión. El gasto es poco eficiente, se gasta mucho y como contrapartida se obtiene poco y con mucho retraso. Esto en gran parte tiene que ver con la atomización de la inversión pública, las modalidades de contratación y la selección de los ejecutores responsables del proyecto. En las licitaciones es frecuente que se otorgue la buena pro a la empresa que oferte el menor monto, pero poco a poco se va descubriendo
que dicho monto es irreal, lo que implica retrasos en los proyectos y adiciones presupuestales que también toman mucho tiempo. En otras ocasiones, particularmente en construcción de carreteras, las obras se retrasan porque las expropiaciones o la compra de los predios son postergadas debido a la acción de los propietarios en busca de un mayor valor comercial. El gasto es poco transparente. La ciudadanía no se entera de cuánto se gasta en programas y proyectos ni cómo se contribuye en ellos. Las cifras estadísticas son dispersas y difíciles de obtener, incluso para los analistas especializados. El gasto no es verificable en su avance en términos monetarios y físicos ni auditable en todo momento. Con muy poca frecuencia se realiza un seguimiento físico del gasto y las auditorías son solo contables y posteriores en el sentido de la manera como se asigna y se contribuye a la corrupción. Aunque el gasto contribuye a generar equidad, combinando con los impactos tributarios e insuficientes para mejorar de manera sensible la distribución del ingreso. El caso de Bogotá y Cundinamarca lo ilustra. El balance financiero neto calculado para Bogotá y 32 municipios de Cundinamarca con la encuesta Multipropósito 2014. Equivalente al 19% de la población del país, arroja como resultado que el Gini del ingreso corriente en los hogares es de 0.526. Con la imputación del gasto público de subsidios pasa a 0.499, pero al hacer el mismo ejercicio de la carga tributaria, el Gini sí es de 0.516, lo que indica que la redistribución está seriamente afectada por la falta de progresividad de la política tributaria. A pesar de todos estos problemas mencionados, también se presentan algunas soluciones. Algunas políticas públicas han demostrado su eficiencia en varios países cuando existe un compromiso real de las instituciones y de las personas encargadas de ejecutarlas. Puesto que no es posible abordar todos los aspectos de la corrupción al mismo tiempo, una estrategia realista es definir prioridades de corto, mediano y largo plazo en torno a las cuales se comprometen todos los poderes del Estado y el mayor número posible de actores clave y, de ser posible, la comunidad internacional. Los temas y actividades prioritarios podrían incluir, primero, reformas institucionales como la coordinación interinstitucional, la reingeniería de las entidades anticorrupción y la prevención de la corrupción en estas entidades. Segundo, sería un seguimiento y evaluación de los gestores públicos y los legisladores que deben recibir alta remuneración y estar sujetos a inspecciones frecuentes de sus cuentas bancarias e inversiones, así como una rotación regular de los gestores y a máximo 2 periodos la elección de los legisladores. Tercero, seguimiento y evaluación de la eficiencia de las políticas anticorrupción, creación de observatorios anticorrupción, difusión de experiencias y cooperación internacional. Cuarto, alianza con actores claves de la sociedad civil y con los medios de comunicación. Y por último, cambio cultural, es decir, promoción de la cultura de la legalidad y rechazo a la máxima de todo vale, sobre todo si es para lograr dinero abundante, fácil y rápido. Eso fue todo. Muchísimas gracias.